Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que se llama sueldos y salarios. Esto nos sirve para llenar una planilla de sueldos y hacer los asignos correspondientes. Es un tema bastante largo y hay que ser muy meticuloso en algunos aspectos. Hay que conocer las leyes, tanto impositiva, ley de pensiones y la ley general del trabajo. De esta forma vamos a empezar viendo qué es el bono de antigüedad. Según el artículo Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985, regula este pago de la siguiente manera. En sustitución porcentual, la aplicación del bono de antigüedad se establece la siguiente escala aplicable a los sectores laborables. Vamos a ver cuál es esta tabla enseguida. También en el Decreto Supremo 23474 del 20 de abril de 1993, en su artículo 1 amplíese en la base del cálculo del bono de antigüedad establecido en el Decreto Supremo 23113 del 10 de abril de 1992 a 3 mínimos nacionales. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es un mínimo nacional? Un mínimo nacional es establecido por el gobierno y es un monto por el cual nadie puede ganar por debajo de este monto. Entonces eso quiere decir que un mínimo nacional es la base de cálculo para toda nuestra práctica. Entonces, en base a esta situación, tenemos la siguiente tabla establecida por el bono de antigüedad. Esto se calcula según los años de servicio que uno presta en la empresa. De 2 a 5 años es el 5% de antigüedad, o sea, le incrementa este 5% al sueldo. De 5 a 7 años, 11%. De 8 a 10 años, 18%. De 11 a 14 años, 26%. De 15 a 19 años, 34%. De 20 a 24 años, 42%. Y de 25 para adelante, el 50%. Cabe destacar que esta tabla no es aplicable a algunos sectores. Por ejemplo, el sector magisterio, que tiene su tabla aparte de antigüedad. Obviamente que ellos no reciben un finiquito al terminar sus años de trabajo, por eso su antigüedad es diferenciada y es mucho mayor. Igualmente el ejército, las fuerzas armadas, la policía y los médicos tienen una tabla diferenciada para calcular el bono de antigüedad. Bueno, como dijimos anteriormente, se calcula sobre la base de 3 mínimos nacionales. El mínimo nacional está establecido por el gobierno. El año pasado era de 2.122. A esta fecha no se ha cambiado el mínimo nacional porque no ha habido incrementos salariales, entonces se mantiene el mínimo nacional. Vamos a poner un ejemplo de un trabajador que tiene 6 años de antigüedad. Entonces, si nosotros calculamos de 5 a 7 años, estaría ese rango de 6 años. Le corresponde 11% de antigüedad. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante esta base. Nos dice que el bono de antigüedad va a ser igual a 3 por el mínimo nacional por el porcentaje de antigüedad. Reemplazando datos, tenemos que nuestro bono de antigüedad va a ser 3 mínimos nacionales, por el mínimo nacional, que hasta la fecha no ha cambiado, es 2.122 por el 11%. Entonces a este trabajador le corresponderá 700.26 bolivianos como bono de antigüedad. Ahora calcularemos lo que es el jornal. El jornal es, según la definición, nos dice, es la cantidad de dinero que recibe a modo de salario un trabajador durante un día de trabajo. Entonces por un día de trabajo se le cancela un jornal. Entonces nosotros tenemos que calcular este monto en base a un sueldo básico que percibe cada trabajador. Entonces nos dice que en relación al obra patronal está enmarcada en los conceptos jurídicos de la Ley General del Trabajo y decretos correspondientes que rigen en materia laboral, conforme al artículo 46 de la Ley General del Trabajo. La jornada efectiva de trabajo no debe exceder de 8 horas y 48 horas semana para varones. La jornada laboral para mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas semanas diurnas. Entonces hay que tomar en cuenta, para varones 48 horas semana. Eso implica que tienen que trabajar de lunes a sábado.
Y las mujeres y menores de 18 años trabajarán 40 horas. Eso implica trabajar de lunes a viernes. Entonces, en base a estos datos, nosotros tenemos que calcular nuestro jornal. Primeramente, tenemos que hacer el cálculo en base a las semanas al año. Primero tenemos que calcular cuántas semanas existen en un mes. Entonces decimos, las semanas al año dividido entre los meses del año. Entonces, el número de semanas mensuales va a ser 52 dividido entre 2. Y nos da 4.33 semanas mes. Eso quiere decir que en un mes hay 4.33 semanas. Normalmente nosotros decimos que un mes tiene 4 semanas. Pero aquí estamos viendo que es 4.33 semanas. Con estos datos ya podemos calcular nuestra tablita de las horas mes que trabaja un obrero o un trabajador. Esto se realiza mediante la siguiente relación matemática. El jornal va a ser el sueldo básico dividido entre las horas mes multiplicado por 8. Para tal efecto nosotros tenemos que conocer cuántas horas mes trabaja cada uno. Entonces calculamos. Primero ponemos el dato que es para varones. Entonces calculamos para varones. Las horas de trabajo van a ser 8 horas. Los días a la semana que va a trabajar son 6 horas. Si multiplicamos 8 por 6 nos va a dar 48 horas semanas según lo que dice la ley. Pero tenemos que cada semana, que tenemos 4.33 semanas al mes. Anotamos este dato y multiplicamos 48 por 4.33 y sale 207.84 horas mes. Eso es lo que trabaja un trabajador que sea varón. Entonces una trabajadora que sea mujer o menor de 18 años igualmente trabajará las 8 horas de trabajo día, pero a la semana ya serán 5 días de trabajo. Multiplicamos 8 por 5 sale 40 horas de trabajo semana. Y la semana mes nos va a dar 4.33, es el mismo dato que hemos calculado. Multiplicamos 40 por 4.33 y nos va a dar el monto de 173.2. Esto quiere decir que una mujer y un menor de 18 años trabaja 173.2 horas al mes. Con estos datos calculamos ahora el jornal. El jornal está dado por la relación entre el sueldo básico y las horas mes multiplicado por 8. Entonces, reemplazamos datos. Primero calculamos para varones. Para varones va a ser 5.200, que sería el sueldo mensual. Obviamente que ambas personas, tanto varones como mujeres, van a ganar lo mismo. Para cuestiones didácticas vamos a proceder de esta forma. Entonces decimos que el jornal va a ser igual a 5.200 bolivianos mes dividido entre las horas mes, según nuestra fórmula. Y las horas mes será 207.84. Entonces reemplazamos el dato. 207.84 horas mes. Entonces mes con mes se simplifica, nos queda bolivianos hora. Pero tenemos que multiplicar por las 8 horas del día trabajadas. Entonces horas se va a simplificar y va a quedar en bolivianos. Entonces nuestro jornal va a ser 200.15 bolivianos día para un trabajador que sea varón. Ahora procederemos a calcular para una mujer o para un menor de 18 años. Calculamos de la siguiente forma. Jornal, dijimos que va a tener el mismo sueldo básico, que va a ser 5.200 bolivianos mes. Pero las horas trabajadas van a variar. Según nuestra tablita va a ser 173.2. Reemplazamos ese dato, 173.2 horas mes, y lo multiplicamos por las 8 horas del día trabajadas. Y su jornal de esta señora será de 240.18 bolivianos día. Ahora veremos qué son los dominicales. En fecha 9 de enero se promulgó el Decreto Supremo 29010, que reglamenta la aplicación del salario dominical dispuesto en el Decreto Supremo 3691, elevado a ley el 9 de octubre de 1956.
Definición. El salario dominical se define como un incentivo diferenciado del haber básico u otros ingresos, consignados en la papeleta de pago de conformidad con el artículo 23, Decreto Supremo número 3691 de 3 de abril de 1954 y elevado a rango de ley del 29 de octubre de 1956. Para su cálculo se tiene que proceder de la siguiente forma. El salario dominical de cálculo como resultado del haber básico dividido entre los días hábiles promedio del mes y multiplicado por los domingos de cada mes. Entonces eso quiere decir para nosotros que los dominicales serán el haber básico dividido entre los días hábiles multiplicado por los domingos del mes. Entonces el cálculo se procederá de la siguiente forma. Nosotros reemplazamos datos y decimos que los dominicales se calculará sobre la base del haber básico, que es 5.200, dividido entre 26, multiplicado por los domingos de ese mes. En este caso serían 5. Puede resultar 4 en algunos meses. Entonces, con estos datos ya podemos calcular nuestro salario dominical. Hechas la multiplicación correspondiente, 5.200 entre 26 por 5 nos sale que es 1.000 bolivianos por 5 domingos. Pero lo que nos interesa a nosotros es el dominical por un domingo. Entonces 1.000 lo dividimos entre 5, entonces va a ser 200 bolivianos por cada domingo que se trabaje. Continuamos con un ejemplo que nos dice que un trabajador que fue a trabajar un día domingo fuera del horario de trabajo se le calcula de la siguiente forma. La primera, con reposición de un día de descanso, se paga doble. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú fuiste a trabajar un día domingo, posterior a esto te dan un día de descanso en la semana, aparte te pagarán doble por ese día de trabajo. Entonces reemplazamos datos, decimos que nuestro dominical va a ser 200 por un día de trabajo, por 2, nos sale 400 bolivianos que se debería cancelar esta persona. Pero por el contrario, si no se le da una reposición del día de descanso, se paga triple. Eso quiere decir que reemplazando datos, el dominical va a ser 200 por un domingo trabajado, multiplicamos por 3, entonces le corresponderá 600 bolivianos. Esto se ampara en el artículo 55 de la Ley General del Trabajo, que dispone: el trabajo efectuado en domingo se paga triple, concordante con el artículo 23 del Decreto Supremo 3691 del 3 de abril de 1954, elevado a ley en fecha 29 de octubre de 1959, que hasta la fecha sigue vigente. Bueno, ahora veremos qué son las horas extras. Definición. Se llama horas extras al exceso del límite máximo fijado en una jornada de trabajo por el contrato de trabajo, convenio colectivo o ley. Entonces quiere decir que las horas extras serán mayores a las 8 horas de trabajo establecidas. En ese sentido se procede de la siguiente forma. La Ley General del Trabajo, en su artículo 55, nos indica que las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo. El trabajo, bueno, eso no nos interesa mucho. Procedamos a ver cómo se realiza el cálculo de estas horas extraordinarias. Entonces, en base a esto hacemos su cálculo. Por ejemplo, ponemos que un trabajador tiene 4 horas extraordinarias durante el mes y una trabajadora mujer tiene 5 horas extraordinarias al mes. El sueldo básico de ambos es 5.200. Para varones hacemos el siguiente cálculo en base a la siguiente fórmula. 5.200 bolivianos lo dividimos entre las 207.84 horas mes. Nos va a dar bolivianos hora. Entonces esta persona ha trabajado o se le debería pagar 25.02 bolivianos la hora. En cambio, para mujeres sería, la hora trabajada sería 5.200 dividido entre 173.20, que mucho adelante hicimos este cálculo. Entonces mes con mes se van a simplificar, va a quedar bolivianos hora. Esta persona, esta señora,
la hora trabajada se debería pagar 30.02. Con estos datos ya podemos calcular nuestra tablita. En esta tablita que nos va a decir con cuánto tendrá que pagársele por las horas extraordinarias. Entonces decimos, para varones será horas, ¿a cuánto le va a alcanzar bolivianos hora? 25.02, lo que hemos calculado acá. 25.02. Las horas extras dijimos que son 4. Multiplicamos 25 por 4, nos va a dar 100.08. Multiplicamos 25 por 4, nos va a dar 100.08. Ahora tenemos que aplicar el 100% de recargo, que será el doble. Entonces a este caballero, para haber trabajado 4 horas extraordinarias, se le va a pagar 200.15 bolivianos. En cambio, para nuestra compañera mujer, igualmente se calcula las horas y se le pone bolivianos hora, que va a ser 30.02, es lo que hemos calculado, ¿no? Para mujeres, 30.02. Las horas extras, hemos dicho que trabaja 5 horas, multiplicamos 30 por 5, se le pagará 150.12 bolivianos. Pero el recargo nos dice que es el 100%, lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 300.23 bolivianos. Es lo que debería pagarse por 5 horas extraordinarias que ha trabajado durante el mes.